sí sea, porque a la larga, pues los perjudicados son los que no se involucran en los trabajos, y también no quiero que después resulten hablando que esto no lo vi. El examen son prácticamente la otra semana. Con ustedes me toca el último, 12 de agosto, viernes 12 de agosto. Entonces, espero que haya sido así. Yo siempre los considero a ustedes como un grupo responsable, que les gusta hacer bien las cosas. Nunca he tenido ninguna queja de ustedes y espero seguir así al final con ustedes. Bueno, hoy vamos a iniciar con ver las fuentes del derecho tributario. También vamos a ver parte de la interpretación, integración y de derecho tributario, que también tenemos todavía parte para ver el jueves. Y ya vamos a ver, ya voy a tener yo para revisar un poco de sus trabajos, preguntarles y a ver hasta el tiempo que nos alcance, porque hoy yo también doy a las 7:30, entonces para que la clase vaya finalizando tipo 7:20, así ustedes respiran un poquito y yo también para iniciar mi otro curso. Entonces empecemos con las fuentes del derecho tributario. Y dice que desde el punto de vista general, fuente significa origen, nacimiento, principio de algo. Cuando nos referimos a fuentes del derecho tributario, entendemos por fuentes del derecho tributario a los medios generadoras de normas jurídicas, es decir, formas de creación e imposición de estos. Aun cuando casi todos los tratadistas coinciden en considerar que las fuentes formales del derecho se constituyen en ley, la costumbre y los usos, la jurisprudencia y la doctrina. Tratándose del derecho tributario, esa clasificación no es enteramente correcta y mucho menos completa. La importancia que cada una de esas fuentes pudiera tener tratándose, se trata de establecer las causas que lo generan, aun cuando en la materia que nos ocupa hay fuentes que cobran un significado relevante, como el caso de la ley constitucional frente a otras de importancia mínima. Entonces aquí está claro qué es fuente, origen, nacimiento del derecho tributario, cuáles son más que todo las leyes que se caracterizan o la normativa jurídica que va a caracterizar al derecho tributario. Y ustedes, como bien lo saben y son conocedores, que hay fuentes del derecho formales, reales. Entre las formales está la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Pero algo muy claro, que en lo que he estado estudiando para darles a ustedes este curso, en derecho tributario no hay costumbre. En derecho tributario solo son normas, leyes que tienen que estar establecida la normativa jurídica para así poder cobrar un impuesto. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? No existe costumbre. Puede haber que exista jurisprudencia, sí, y ustedes con las sentencias que evaluaron de la Corte, puede ser que hayan 5 fallos consecutivos y formen jurisprudencia en cuanto a una normativa jurídica que sea del derecho tributario. Por ejemplo, cuando a veces hablamos de decir la costumbre se hace ley, en derecho tributario no, pero en derecho civil sí. ¿Por qué? Por ejemplo, yo compré un terreno, pero en ese terreno yo quiero hacer un mi corral. Vengo y abro espacio de 4 metros para que pueda circular mi vehículo y poder llegar al corral que quiero de mi terreno. Pero cuando yo doy el espacio, viene la municipalidad y me pide que deje el espacio de ese camino porque más arriba hay otras propiedades y que si doy permiso para que se pueda utilizar las personas el camino
para también ellos transitar por ahí con vehículo, porque aparte son veredas que las pueden usar las personas peatonales. Pero yo amplié el camino, estoy dando permiso para que la municipalidad también amplíe cuando, para que arreglen el camino. ¿Qué pasa? La persona que dio permiso, el dueño, yo me estaba poniendo de ejemplo, pero no quiero decir, en un dado caso yo fallezco y viene Naomi y ya no quiere que sea camino, que lo quiere angostar. Yo lo tenía de 6 metros y ella lo quiere angostar de 4. Podría Naomi, que es mi hija y que lo que es mío es de ella y yo se lo heredé, hacer eso. Es que depende, Lick, porque por costumbre podría ser, pero si no hay una servidumbre que conste en algún documento, yo veo que sí puede. Bueno, le agradezco porque yo espero que cuando pregunte ustedes se acercaran a montones y me levantaran la mano y aunque no tuvieran la respuesta porque aquí estamos para aprender. Y si yo les estoy haciendo las preguntas es para que ustedes analicen, me digan y yo dé la respuesta correcta. William, sí, se puede dar varios casos en ese sentido, pero legalmente la costumbre se hace ley, aunque sea una es que aparte es la servidumbre de paso que está mi terreno, pero sobre mi terreno quieren pasar un drenaje. Ahí tienen que haber una servidumbre de acueducto y especialmente autorizada por un notario y que yo como propietaria del bien inmueble dé fe que estoy dando permiso. Ese es un soporte para las personas que van a introducir el drenaje sobre mi terreno. ¿Por qué? Porque después yo fallezco y mis hijos no quieren y no tengo ningún documento, las personas no tienen ningún documento que avalen que yo di permiso, la servidumbre de acueducto, lo pueden quitar, porque especialmente el drenaje da problemas que encima de ese drenaje mis hijas quieran construir. A veces han dado problemas que la gente que ni siquiera sus padres les decían que hay algún drenaje bajo su casa, a veces dan problemas. Entonces ellos empiezan a investigar, miran que no hay ningún documento y que el drenaje que está pasando encima o por debajo de su casa les está dando problemas. Entonces sí pueden quitar ese drenaje y que lo pasen por otro lado. Pero si estas personas tienen un documento que avale que el antiguo dueño sí dio permiso, ellos pueden dejar la servidumbre de acueducto. Ahora con el camino no, porque usted sabe que la colectividad prevalece más que el bien particular y aquí los vecinos se están beneficiando de este camino, están pasando por ahí, hay más propiedades arriba, entonces yo no les puedo estrechar el camino, aunque no haya documento que avalen que se dieron permiso, pero la costumbre ahí se hace ley. ¿Qué pasa ahorita? Entonces viene y se van a quejar al juzgado de asuntos municipales los vecinos, que fulanito está angostando el camino. Se empieza a citar a las partes no están de acuerdo, se pueden ir a quejar, pueden entablar una demanda, pueden ir a derechos humanos, pueden ir al juzgado de primera instancia del ramo civil, el juzgado de asuntos municipales tiene que emitir un informe donde ellos avalan los vecinos que esto es un camino que utiliza mucha gente desde hace más 20, 30 años. Entonces, un juez jamás va a dictar una sentencia que perjudique a un montón de vecinos por beneficiar a uno solo, que esté encaprichado, que vaya en contra de la comunidad, que no se lleve con todos los vecinos. Entonces, ahí es
que la costumbre se hace ley. En cambio, aquí en derecho tributario jamás se podría hacer que la costumbre se haga ley, porque yo puedo tener, o los viejitos de antes tenían la costumbre de pagar el boleto de ornato. Ahora, si no hubiera estado establecido en ley, no hubiera una tabla impositiva, nadie lo paga. ¿Por qué? Por la mala administración de nuestros gobernantes, que todos tenemos la idea fija que todos los impuestos que recaudan son para bienestar de ellos. Por ejemplo, hoy me reía de que hay un programa en el internet que se llama El Quinto Poder, y a mí me gusta porque hablan, como se dice vulgarmente, a calzón quitado, y no importa si le están dando duro al presidente. Lo criticaban que cómo es posible que se llevó al ministro de Defensas, al ministro de Relaciones Exteriores a Ucrania. ¿Qué tenía que ir a hacer él a Ucrania? Solo el boleto de avión de cada uno vale $2,600. Y le decían que por qué eso no lo invierte en familias que están pobres, por qué no invierte en arreglar las carreteras que están hechas nada, o sea, y son de nuestros impuestos, señor presidente. Le decían este señor o la señora que maneja este programa. Entonces, ¿cómo nos va a dar a nosotros gusto que estar pagando nuestros impuestos? ¿Qué beneficio tenía Yamatei de ir a Ucrania? De, como decía la señora, de demostrarle al presidente de Estados Unidos que está con él, que lo apoya. No, él tenía que de estar, y todo lo que gastó más hospedaje, alimento, no sé cuánto, 1,000,000 o no sé cuánto se iba a gastar en ese viaje que no nos trae a nosotros nada de beneficio, y lo hace de acuerdo a los impuestos que nosotros generamos. Entonces, por eso, en derecho tributario jamás puede haber que una de las fuentes del derecho sea la costumbre, porque nadie va a ir a pagar un impuesto que no esté establecido en una normativa jurídica, y no lo va a hacer por costumbre. En civil, sí, y luego vamos a ver en qué otras interpretaciones se dan y qué diferencia hay que se puede hacer en derecho tributario, que se puede hacer en civil, en penal, la interpretación. Por eso es muy importante que ustedes como estudiantes de derecho sepan todos los significados, especialmente en materia tributaria, cuáles son los procedimientos, cuáles son nuestros impuestos, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, para que asimismo nosotros podamos asesorar a un particular y nosotros también sepamos lo que debemos hacer. Entre las fuentes del derecho, según expresa García Maínez, 3 tipos: formales, reales e históricas. Las fuentes formales son los procesos de creación de las normas. Las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Y las fuentes históricas son los documentos que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. En las históricas vamos a ver, por ejemplo, en Roma, aquí, que ellos se basaban en 2 principios en cuanto en contra al fisco y profisco. Las fuentes históricas son importantes porque de ahí se vienen detallando, se vienen puliendo, modificando leyes para que así pues sean para beneficio tanto de los particulares como para los ingresos del Estado. Lo anterior nos hace inferir y llegar a la conclusión que las fuentes del derecho tributario constituyen el modo de la creación de la norma jurídica. Para Catalina García Vizcaíno, del libro del derecho tributario, las fuentes del derecho tributario son los medios generadores de normas tributarias. Las fuentes que a continuación se enumeran se hacen entendiendo a la importancia, jerarquía de las normas, y de esta forma tenemos que son fuentes del derecho tributario las siguientes: normas constitucionales, leyes, decretos leyes, reglamentos, tratados internacionales. Estas son las fuentes o las fuentes del derecho tributario que están ligadas con arraigo
la veracidad de las normas que rigen al derecho tributario. Y ustedes ya se dieron cuenta y vimos los principios que están ligados constitucionalmente en materia tributaria y que están ligados a la Constitución junto con un fallo de la Corte de la Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque son importantes, porque además antes no había una ley que regulara el derecho tributario y ahora vemos que está el Código Tributario. Normas constitucionales. La fuente principal de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución Política de la República de Guatemala, a la cual debe reconocerse el valor de norma jurídica en sentido propio. La Constitución como norma suprema condiciona los modos de la creación de las otras fuentes del derecho tributario. Es el medio productor de normas jurídicas más importantes, porque si las leyes no se adaptan a lo señalado por la Constitución, se daría origen al planteamiento de inconstitucionalidades tanto parciales como totales. En la Carta Magna encontramos los principios fundamentales y generales de la actividad financiera del Estado. Por ejemplo, el poder tributario del Estado, los principios de equidad, justicia, no confiscación de los impuestos. O sea que nuestra norma constitucional es una de las más importantes, la Constitución Política de la República. Aquí están contenidas los principios que rigen el derecho tributario y algo importante, si hay una inconstitucionalidad o que fuera algo que vaya en contra de los principios del derecho tributario, en contra de las normas jurídicas, ustedes saben de que se puede plantear una inconstitucionalidad parcial o total, y esta la tiene que revisar la Corte de Constitucionalidad y asimismo realizar su sentencia de acuerdo a lo analizado, a lo presentado. ¿Quiénes pueden interponer una inconstitucionalidad? Estoy esperando respuestas. Lic, una inconstitucionalidad. Vamos a ver. ¿Quiénes la pueden interponer ante la Corte? Ustedes leyeron la sentencia. La Corte Suprema de Justicia. Bueno, puede ser la Corte Suprema. Si es una inconstitucionalidad en ley en casación. Ahora, si es una inconstitucional de una ley en lo administrativo, será, a ver. Si fuera en materia tributaria, de acuerdo a las sentencias que ustedes leyeron, analizaron, ¿quién interponía la sentencia? O no sé, bueno, que no sé cuáles tipos de sentencias plantearon, pero cuando están en contra de una, violando la Constitución, ¿quién la puede interponer? Todos tenemos que defender la Constitución. Todos, o sea, bien que podemos un particular y puede ser que sea con la asistencia o no de un abogado, puede ser un grupo de abogados, o sea, puede ser una persona que se encuentre afectado de sus derechos, pero sí tiene que ir avalado por 3 o 4 abogados. O sea, no necesariamente porque hay otros tipos de inconstitucionalidad, pues entonces que ya llevan un poco más de requisitos, pero aquí en materia tributaria, entonces puede ser un particular que se vea afectado con la asesoría de 3 o 4 abogados para presentar esta inconstitucionalidad o lo que se vea afectado en su derecho de acuerdo tal vez a un impuesto, a una tasa, a un arbitrio que se vea afectado. Diga. Diga. La que nosotros analizamos fue por parte de un grupo de abogados y la interpuso la Cámara del Agro y de la Cámara del Comercio.
Muy bien, don Ed, lo felicito. Así es. Dice que en nuestro país es indudable la importancia que reviste la Constitución como medio creador o generador de normas jurídicas, ya que además de contener principios generales básicos, contiene también disposiciones de derecho tributario. Encontramos en la Constitución los principios generales de la tributación, tales como legalidad, igualdad, equidad y proporcionalidad de los tributos, los cuales les dio un repaso general la clase que estuvimos el jueves de todos los principios y cómo están detallados y fundamentados en la Constitución. La ley formal, o sea, nuestra fuente formal, la ley. Dentro del derecho interno de rango ordinario o infraconstitucional, la primera fuente es la ley. Es la fuente más importante en el derecho tributario. ¿Por qué es la fuente más importante del derecho tributario? Y esta sí quisiera que me la respondieran porque siento yo que es difícil, patojos, y yo los entiendo muchísimo estar en una clase virtual. A veces no ponemos atención, a veces estamos en otro lado y no escuchando lo que está diciendo en la clase, y se lo digo porque yo he visto. Miro a mi hija cuando está recibiendo sus clases y yo soy una de las primeras que la ando regañando, le ando jalando las orejas porque le digo yo, estás en la compu, baja a la cocina, que va al baño, que va a hablarle a su hermana y no está en la clase. Y le digo yo, si te llegan a preguntar, ¿qué vas a responder? Entonces, yo sí quisiera que me dijeran porque les di prácticamente 3 clases que no di, pero en una sola clase y eran esencial lo que yo les expliqué, los principios estaban fáciles, entendibles, interpretables. Entonces, sería tristeza que no me respondieran o si no me responden, es señal de que no me han entendido nada. ¿Por qué la ley es una de las fuentes más importantes del derecho tributario, tomando en cuenta ese que sin la ley no existen los tributos? Licenciada, es que la ley es en sí la fuente de los ordenamientos jurídicos. Entonces, como bien lo especifica la ley del organismo judicial, ¿verdad? Cuando nosotros observamos la ley, no podemos alegar ahí sí que ignorancia sobre la misma, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué tiene que ser importante en el derecho tributario la ley, Mari? Porque como usted nos mencionó anteriormente, ¿verdad? En el derecho tributario no se acepta lo que es la costumbre, entonces tiene que estar plasmado en una ley, es decir, escrito, ¿verdad? Físicamente. Ahí estamos, Mari. No importa a mí que repitan lo mismo que digo yo, al contrario, me da alegría porque quiere decirte que sí están poniendo atención a lo que les estoy explicando. Licenciada. ¿Qué manda? El artículo 2 de la ley del organismo judicial dice que habla sobre las fuentes del derecho, dice que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará y yo creo que los que trabajamos los casos nos dimos cuenta de que siempre se aplicó la ley para las decisiones tributarias, ¿no? Porque de esos casos estábamos viendo. Incluso el mismo artículo 2 de la ley del organismo judicial dice que la costumbre regirá solo en defecto de la ley, pero como usted es aplicable en otras materias. Pero definitivamente en materia tributaria todo es números y todos son derechos que emanan o salen por los intereses económicos del Estado. Así o sea, que digamos que ahí no hay de que en el occidente están acostumbrados a darle al jefe de la comunidad un quintal de maíz. Eso no existe definitivamente en los tributos. Digamos, el IVA lo pagamos todos, el IS lo pagamos todos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, está bien. Sí, y se han leído y han analizado antes de que hubiera el código tributario, la mayoría para asociarse con el derecho tributario se basaban especialmente en la Constitución y en la ley del organismo ejecutivo. Entonces, hasta que dio paz, ¿qué manda?
También hay que tener en cuenta de que estas mismas leyes las establece el Código Tributario en el artículo 2, o sea, de que no solamente los encontramos como en la ley del organismo judicial, como dijo William, sino que también el mismo Código Tributario las establece, que dice que son fuentes de ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía las disposiciones constitucionales, que hablamos de la Constitución Política de la República de Guatemala, y de las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, y también los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Muy bien. Los felicito. Ojalá y que no que sean así con todos los docentes como son conmigo. Tengo fe que este es uno de los grupos que inició primero y va a ser uno de los grupos que van a haber varios que luego se van a graduar de abogados y notarios. Los sostengo y afirmo y va a ser rápido para todos. Si siguen así, no es que el maestro quiera ser haragán y no darle las clases. El maestro ya sabe, porque estudia para darle la clase y no sabe cuánto aprende, pero se siente todavía más orgulloso que el alumno sepa, y sepa cómo lo dicen, cómo lo hablan, y si siguen así, van a ganar el privado. Y yo quiero estar ahí cuando los vayan a examinar y estar afuera y decirles, ya vieron que sí lo lograron. Sigan así, pierdan el miedo, hablen patojos, y se los digo por experiencia. Yo digo que soy una de los docentes que más los anima a que hagan rápido su privado. No los desaniman ni les mete miedo. No, jamás lo haría yo, porque a mí sí me lo hicieron y pasaron muchos años para que yo pudiera tomar la batuta e ir a someterme a los privados. Así que los felicito. Es mi mejor grupo. Los admiro mucho a todos, no solo a unos. Para mí todos ustedes son uno de los mejores grupos que siempre hemos trabajado, y si siguen así van a llegar lejos rapidito. Y fíjense que tenía mi código tributario porque les pedí que me tuvieran el código tributario y la ley del organismo ejecutivo, y no sé qué si son mi código. Bueno, la ley es una regla del derecho emanada del Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo. Crea situaciones generales y abstractas por el Poder Ejecutivo. Crea situaciones generales y abstractas por tiempo indefinido, y que solo puede ser modificada o derogada por otra ley. Podemos resumir entonces que la ley es un acto emanado del Poder Legislativo, sancionado de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de la República. La importancia de la ley como fuente del derecho financiero ha quedado plenamente comprobado a lo largo de este trabajo, en virtud de la importancia que tiene la ley constitucional. Tiene un papel muy importante en el derecho tributario por acatamiento del principio de legalidad, que, como se indicó, exige que todo tributo esté contenido en ley. Muchos autores han coincidido en que las leyes son las fuentes más importantes del derecho tributario. No hay tributo sin ley. No puede cobrarse tributo sin que tenga base legal. Es por ello que la costumbre no puede ser fuente de derecho en esta materia, tomando como parámetro de comparación el hecho de que la diferencia entre el acto administrativo y acto financiero se da en cuanto a la discrecionalidad. Vamos con los decretos ley. Regularmente los mismos son dictados por necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Comúnmente la ley tiene su origen en el Poder Legislativo, pero también puede tener su origen en el Poder Ejecutivo, ante situaciones consideradas como graves para la tranquilidad pública, cuando se rompe el orden constitucional de un país para asumir la responsabilidad de dictar disposiciones transitorias para hacer frente a tal situación. En materia tributaria, las leyes pueden emanar del organismo ejecutivo porque así lo establece la Constitución, o por situaciones de hecho, régimen de facto. ¿Qué diferencia hay entre una ley
que dicta el Poder Legislativo y con un decreto ley que emana del Poder Ejecutivo. Un minutillo, patojos, porque veo que la Jimenita se llevó mi código tributario, pero en lo que eso, analicen esa pregunta. Carla. Carla. Ya les di bastante tiempo. Diga. Licenciada, es que yo me imagino que cuando es un decreto ley, no se necesita como que la aprobación del Congreso. Para algunos, pero para otros sí. Ah, Está bien. Por ejemplo, cuando estábamos en el estado de la pandemia, ustedes saben de que se reunía el Consejo de Ministros, el presidente, para emitir el decreto para suspender varios derechos como ciudadanos que teníamos nosotros. Eso sí tenía que estar avalado por el Congreso de la República. Pero, por ejemplo, en cuanto al procedimiento administrativo, en cuanto al proceso de lo contencioso administrativo, por ejemplo, no hay ahorita está la ley de lo contencioso administrativo, pero para la aplicación hay recurso de revocatoria y recurso de reposición. Estos dos recursos se pueden interponer, por ejemplo, a las entidades autónomas y descentralizadas del Estado, pero el organismo ejecutivo emitió un decreto 45-83, donde dice que como no hay un tribunal de lo contencioso administrativo, se regirá por el procedimiento de la ley de lo contencioso administrativo. Aquí, este decreto no tuvo aval no hubo necesidad de que el Congreso de la República lo avalara, pero sí fue publicado en el Diario Oficial. ¿Por qué? Porque un decreto emitido por el orden ejecutivo, aunque no tenga aval del Congreso, tiene que estar publicado en el Diario Oficial para que esto se haga ley, que se respete. Entonces, aparte es la ley que son emitidas por el Congreso de la República, el cual llevan su procedimiento para que las apruebe el Congreso y se hagan ley. Ustedes están y saben que además ellos tienen sus sesiones, hacen sus lecturas de la ley, luego por último la mandan al Poder Ejecutivo para que éste la apruebe o la vete. Y aunque así el presidente o el organismo ejecutivo con sus ministros de Estado vetaran esa ley y el Congreso, hay quórum, la pueden aprobar. Ahora los decretos, la diferencia es esta, que los emite el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. Hay unos que sí tienen que estar avalados
por el Congreso de la República, pero la mayoría puede ser emitidos por el organismo ejecutivo y publicados en el diario oficial, los cuales entran en vigencia al momento de ser publicados. Entonces, hay varios decretos que emite el organismo ejecutivo. ¿Por qué? Para subsanar las lagunas que puedan haber en materia tributaria, porque en materia tributaria no podemos usar la sana crítica razonada, la analogía, no podemos utilizar eso, sino que tiene que haber un decreto, una ley que norme los procedimientos a seguir en materia tributaria. Reglamentos. El reglamento, según lo indicados por Fraga, es una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de la facultad propia, cuya finalidad es facilitar la exacta observancia de las leyes expendidas por el organismo legislativo. Son las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo que tienen por objeto regular la ejecución de las leyes, el ejercicio de las facultades propias y la organización y funcionamiento administrativo. Por lo anterior, llegamos a inferir que el reglamento es un instrumento de aplicación de la ley, que tiene por desarrollar y detallar principios contenidos en la ley para hacer posible y práctica su aplicación. En Guatemala ha sido una práctica el anunciar en leyes tributarias que imponen obligaciones a los contribuyentes, que será el reglamento el que las precise. Ha sido común la existencia de reglamentos para hacer efectivas las disposiciones de las leyes ordinarias. Es importante agregar que en el párrafo final del artículo 239 de nuestra Constitución se indica claramente que las disposiciones reglamentarias no podrán modificar las contenidas en la ley y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Pregunta. Yo ya les di la diferencia entre ley y decreto. Y ahora, ¿cómo se relaciona una ley con un reglamento? ¿Por qué es importante el reglamento que vaya a la mano con la ley? ¿O por qué se hace mención? ¿Qué función tiene el reglamento con una ley? Licenciada, como la misma palabra lo indica, reglamento, ¿verdad? O sea que ahí está de qué manera se debe aplicar esa ley. Ley del impuesto al valor agregado. Reforma a la ley del IVA. Reforma al reglamento de la ley del IVA. ¿Qué significa? ¿Por qué van de la mano? La ley es más discreta. La ley es más discreta, pero hay algo importante, Agustín. El reglamento es más chismoso, En ¿verdad? buen- Sí, el reglamento lo detalla todo. Exacto, ahí vamos. La ley es la normativa jurídica, Patojas. Aquí tengo la SAT, la ley de la SAT, que mire, hasta mandé a actualizar mis leyes. Estoy igual que ustedes comprando mis leyes, pero si ustedes se fijan, y no sé si tienen alguna ley, por ejemplo, la de la SAT. Yo tengo algo otra, el IVA, Patojos, viene la ley y a la par viene su reglamento. ¿Por qué? Porque aquí en la ley nos da toda la normativa jurídica, que es como que nos diera las definiciones, y el reglamento nos da los procedimientos a seguir. Porque tiene que estar establecido cómo se van a realizar los procedimientos, especialmente para cobrar un tributo. La ley, normativa jurídica establecida para establecer cómo o por qué se cobra un tributo, y el reglamento, los pasos a seguir, cómo se debe de cobrar, cuánto se debe cobrar, qué es lo que debemos hacer.
Y ojo, yo les he dicho, y no sé si fue en esta clase, porque bendito sea Dios, derecho tributario con derecho procesal administrativo, vieran cómo se relaciona, igual que derecho financiero. O sea, Dios me quiere tanto que iluminó a Lee Castro que me diera estos 2 cursos para aprender no saben cuánto y podérselos impartir a ustedes. La SAT, por ejemplo, tenemos la ley de circulación de vehículos. Inclusive hay una ley de bebidas alcohólicas. Todo nos dice ahí las definiciones, qué son, pero no nos dicen los procedimientos. Yo les decía que, por ejemplo, la SAT tiene formularios ya impresos para que ustedes solo lleguen, los llenen e inclusive hasta cobra por el bendito formulario. Nosotros pagamos. Antes no era eso, teníamos que hacer la solicitud para ir a solicitar un MIT. Cambio, ahora ya está el formulario. En el registro mercantil están los formularios para ir a inscribir un pequeño contribuyente. Son formas como se agencian estas instituciones para adquirir fondos, ya sea están uno cobrando el formulario, otro que estamos pagando el impuesto del IVA, estamos pagando otro tipo de impuestos, pero ellos nos dan los formularios para que nosotros los llenemos. ¿Y qué pasa? Están establecidos en el reglamento el procedimiento a seguir. Y si no hubiera reglamento y la ley no hubiera sido tan específica en detallar alguna situación, el Poder Ejecutivo realiza o emite un decreto para que así se una más y todavía esté todavía más reglamentado. Existe el principio de legalidad con ley, decreto y reglamento. Diga, Rita. Licenciada, entonces el reglamento define la forma en que se va a materializar lo que está en la ley. Yo así lo veo ahorita porque mire pues, se lo estoy explicando así en materia tributaria, porque aparte son los reglamentos que se emiten en materia laboral, que se emiten, por ejemplo, en una institución del Estado, por ejemplo, la municipalidad se rige por el Código Municipal. Se emitieron varios reglamentos para cobro del abastecimiento del agua, drenaje, se emitieron un decreto para cobro de tasas, pero aparte es que dentro de la municipalidad, miren, está el Código Municipal, hay reglamentos donde se dice cuál es el procedimiento a seguir para solicitar una paja de agua, para que se haga el cobro. Y aparte, si hablamos administrativamente, tiene que haber un reglamento donde se rija el personal. También está la ley de servicio municipal en cuanto a materia laboral. Se rige por el Código de Trabajo, la ley de servicio municipal, y aparte va el reglamento interior de la municipalidad, el cual regula varias normativas que se tiene que regir el personal. No sé si ahí está la diferencia o para no confundirlos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Por qué son importantes en materia tributaria los tratados internacionales? Licenciada. ¿Qué manda? Es que el derecho internacional casi es la PMP porque está en todo. Fíjese que como, digamos que, acuérdense que hay empresas que vienen a invertir en Guatemala o gente que trabaja de Guatemala para las empresas, o sea, todo lo que enrolla, digamos, aspecto económico. Claro, Tigo. Guarda una relación con el derecho tributario y con el derecho internacional. Bueno, disculpe, William, pero a mí me gusta que participe y por eso le voy a hacer la repregunta. Claro, Tigo, todas las empresas que vienen
a exportar aquí o a importar aquí en Guatemala pagan impuestos o les cobra el Estado impuestos. Lo que pasa es que es como que si me diga que si el CACIF paga impuesto, o sea, tendrían que pagarlo por ley, pero que lo hagan, eso es otra cosa. Sí. O sea, legalmente tienen que pagar, porque por ejemplo, aquí nosotros en vez de tener este aparatito de Claro que me dan ganas de tirarlo a la basura, Tírelo donde lo mire yo, Dios sabe quién tiene más necesidad. tuviéramos fibra óptica de Claro, pero ¿sabe qué pasó? No le quiso pagar a la municipalidad. O sea, hay que traer un expediente para que Claro pudiera utilizar la fibra óptica, pero pagaba varios miles y no quisieron pagar. Por el posteo que hace Tigo, Energuate o cualquier empresa tendrían que pagarle un impuesto a la municipalidad, pedir un permiso para realizar esos trabajos en la calle, no lo hacen. Creo yo que a Casma les cobran un porcentaje de los usuarios que tienen, no sé si lo pagan, pero en la tesorería hay una tarjeta donde dice que Casma tiene que pagar por cada usuario, es un impuesto. Entonces, aquí como dice William, los tratados internacionales pues son importantes, peor, especialmente en derecho tributario, en materia tributaria o en mercantil, porque vienen muchas empresas o el libre comercio va relacionado con esto. Pero ojo, estos tratados internacionales siempre tienen que ser aprobados o sometidos al Congreso de la República para que sean avalados y asimismo poder entrar en vigencia a nuestro país. Entonces dice que por debajo de la Constitución se encuentran estos, siempre, aunque nunca nos confundamos porque ustedes son testigos y ya lo estudiaron, que dice que los tratados internacionales prevalecen sobre la Constitución, sobre derechos humanos. ¿Se puede hacer eso según el artículo 46 de la Constitución? ¿Se puede hacer eso? ¿Sí o no? ¿O qué tendría que hacer para que fueran superiores a nuestra Constitución? Son preguntas de privado, patojos, que ustedes ya lo vieron en derecho constitucional. Es que para que sean superior a nuestra Constitución, como dice, ¿verdad? Tiene que ser en materia de derechos humanos. ¿Y qué más? ¿Qué tiene que pasar, además de eso, Mayrán? Tienen que ser ratificados por Guatemala. Esa es una ley. Y otra es de que, Tienen digamos que en nuestro mi opinión, ordenamiento jurídico como norma. ajá, en mi opinión dice que tienen preeminencia, pero yo siento que como es una preeminencia relativa, porque si no se aprueban, no tienen preeminencia. No, Y los tratados para mí que no están ni arriba ni abajo de los preceptos constitucionales, están a un mismo nivel. así es. Y saben una cosa, yo les digo porque no me da vergüenza si fue estudiante y no por eso resto menos ahora importancia y doy gracias a Dios que sí. Yo me confundía mucho con esto. Muchísimo, no sabía si yo me daba la idea de que ellos eran superiores a la Constitución. Y hasta que lo analicé, lo estudié y entendí que ellos dicen decían preeminencia sobre derechos humanos, sobre nuestra Constitución y jamás. Ellos tienen que entrar si son tratados internacionales que van a favorecer a los derechos humanos, tienen que entrar al ordenamiento jurídico, sea nuestra norma jurídica, pero jamás pueden ser superiores a nuestra Constitución y avalados y aprobados por el Congreso de la República para que puedan ser aplicados. Entonces, como dijera William, no están ni por abajo ni por encima porque jamás ninguna ley va a ser superior a nuestra Constitución Política de la República. No adquieren el carácter de constitucionales. Pues son ley ordinaria. Para mí son leyes ordinarias, Agustín. Porque, ¿cuáles son nuestras leyes constitucionales, Agustín? Ahí está la ley de amparo. La ley de amparo, son 4. ¿Cuál otra? Como 5 quizás son. No, son 4.
la ley de amparo, la del Tribunal Supremo Electoral, la ley de orden público y la ley de libre emisión del pensamiento. Las únicas 4 leyes constitucionales que se derivaron a partir de la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando se promulgó nuestra Constitución Política, también se emitieron estas 4 leyes. Entonces yo los tratados internacionales los veo como una ley ordinaria para que no sean superiores ni leyes constitucionales. Es que hay diferentes posturas porque hay quienes los equiparan Como con la constitucional. Constitución. Disculpen Pero que hay sea quienes, tan chute, hay pero quienes dicen de que por necesitar de una ley ordinaria para tener vigencia, pues son se constituyen en ley ordinaria. licenciada, ¿Qué manda? yo pienso que las que sí entran como leyes constitucionales, porque si están al mismo nivel que la Constitución, tendría que serlo, son los tratados en derechos humanos, y todas las demás que se ratifiquen serían leyes ordinarias. También, sí. Yo comparto sus posturas y están bien. Y eso es debatir. Y tampoco pueden, lástima que espero que el docente que los esté examinando no sea que vaya en contra de su postura de él, sí. Puede ser que como entran, son preeminencia, ustedes saben que los derechos humanos pues tienen un punto relativo e histórico que más que todo beneficia a las personas que son vulnerables y que violan sus derechos humanos, sí. Es una parte importante y especialmente a los tratados internacionales, pero sí podría ser que entren como en un rango constitucional, pero nunca superiores a la Constitución. Entonces dice que los tratados internacionales son considerados como convenios o acuerdos entre estados acerca de cuestiones diplomáticas, políticas, económicas, culturales. O sea que aquí los tratados se tratan de cuestiones políticas, económicas, culturales. No solo pueden versar sobre economía, sino que pueden ser tratados que nos beneficien ya sea culturalmente o políticamente u otras de interés para las partes, y toda vez que con ellos los estados signatarios crean normas jurídicas de observancia general en los respectivos países, constituyendo una fuente formal del derecho. Cada día cobran importancia al establecimiento de las relaciones internacionales. Los tratados pueden llegarse a constituir en leyes ordinarias y consecuentemente en fuentes directas del derecho tributario. La clasificación fundamental es la que distingue los convenios bilaterales realizados entre 2 estados y los multilaterales en los que intervienen más de 2, siendo en ambos posibles añadir una cláusula de adhesión en virtud de la cual nuevos estados pueden unirse a los firmantes anteriores. Su finalidad básica es evitar la doble tributación, mejorar las relaciones tributarias entre los diferentes países. En nuestra legislación, específicamente en el artículo 2 del Código Tributario, se establecen como fuentes del ordenamiento jurídico tributario en orden de jerarquía las disposiciones constitucionales, las leyes, los tratados, las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, los reglamentos por acuerdos gubernativos que dicte el organismo ejecutivo. Como bien lo dijo Amairani, están en el artículo 2, esas son las leyes las fuentes, donde están enumeradas en el artículo 2 del Código Tributario, son las que se consideran en materia tributaria. Terminaríamos ahí con las fuentes del derecho tributario. Antes que entremos a la interpretación e integración del derecho tributario. yo pensé que ahí nos íbamos a quedar, ya dije yo. Solo unos 5 o 6 minutillos y ahí nos quedamos. Pero entonces, para que nos quedemos ahí, dígame qué entiende por interpretación. Interpretación es el sentido que uno le da a las normas. Un sentido que va, muy bien. Amairani, ¿qué es interpretar?
¿Qué manda, Lick? ¿Qué es interpretar? Interpretar es saber la forma en cómo expresar o dar a entender algo. Pero cuando hablamos sobre la interpretación, como en nuestro caso es la interpretación a la ley, el artículo 10 de la ley del organismo judicial lo establece, ¿verdad? Que las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. O sea que nosotros tenemos la capacidad de poder interpretar un texto, pero cuando en sí es claro y preciso, no necesita de ninguna otra interpretación. Ujú. Mari. ¿Qué es la interpretación? Licenciada, la interpretación es cuando a nosotros nos queda explicado, o sea, algo, o sea, que lo entendemos, pues. Pero yo les estoy interpretar, pero ahora entonces yo di mal la pregunta. ¿Qué es la interpretación o cómo podemos interpretar una norma jurídica? ¿Cómo podemos interpretar una norma O sea, ya me dijeron, William dijo, es el sentido que se le da a la ley. A Mayrani dio lo que dice la interpretación de la ley, no sé si en el organismo judicial, pero en sí, ¿qué es interpretar una ley? Es que, licenciada, cuando hablamos de interpretar una ley, nos estamos refiriendo a ese sentido que le damos, ¿verdad? A la ley, a la misma. Es que consiste, ahí sí que, de qué forma está el derecho jurídico ahí, ¿verdad? O legislado. Puede ser interpretación jurídica, la que en particular es realizada por los jueces, ¿verdad? Que deciden, ahí sí que con la legislación aplicable a cada caso concreto. Bueno. Agustín, en materia tributaria puede haber una interpretación de la ley. ¿O ustedes? En materia tributaria, Sí. ¿Hay una interpretación de la ley? ¿Se puede dar una interpretación de la ley? yo pienso que sí. De todos modos, si hay alguna duda o algo que sea ambiguo, tiene que aclararse. Por ejemplo, el trabajo que hicimos, pues, se está sometiendo a una opinión, a la opinión de la corte. Tiene su código tributario. Ahorita no lo tengo a la mano, fíjese. Alguien que lo tenga a la mano, su código tributario, y ver el artículo 4 y 5. Alguien que lo pueda leer el artículo 4 y el 5. Principios aplicables a interpretación. La aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los contenidos en este código, en las leyes tributarias específicas y en la ley del organismo judicial. El 5. Artículo 5. Integración analógica. En los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria, se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4 de este código. Sin embargo, por aplicación analógica no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones tributarias.
sea que en materia tributaria la única interpretación que se le puede dar a una ley es de acuerdo a los principios de la Constitución, los cuales ya analizamos, el Código Tributario y la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo judicial. Son las únicas que se les puede dar interpretación de acuerdo a los principios de la Constitución, al Código Tributario y la ley del organismo. Podemos interpretar, buscar el sentido, lo que entendemos cuando dicen que no es clara, no es precisa, es oscura o no tiene alcances que se le quiere dar algo o su expresión es diversa a la intención del autor. Tampoco se puede dar la integración por analogía. Si hay falta de oscuridad, ambigüedad, dice que se hará conforme al artículo 4, o sea, interpretar de acuerdo a los principios de la Constitución, el Código Tributario y la ley del organismo judicial, no cabe más. No podemos ver si hay algunas lagunas, venir y suplementarla o interpretarla con otro tipo de ley, no. Por eso está establecido en su artículo 4 y 5 del Código de Tributario que para interpretar las normas de derecho tributario solo están las que enmarca la Constitución y estos artículos 4 y 5 y no cabe la analogía en esta interpretación. ¿Y qué es analogía? Analogía es de que si no encontramos una norma que se pueda ir aplicando o interpretando a lo que estamos enfocados, podemos buscar otra situación jurídica que avale o se compare, pero en derecho tributario no. En derecho penal hay lagunas y se puede interpretar la sana crítica razonada, le da la facultad al juez que pueda, además de interpretar la ley, usar su sana crítica razonada, su analogía, para buscar donde en su ordenamiento jurídico hay lagunas legales que se puedan interpretar y se puedan comparar para definir la sentencia de una persona que se esté juzgando. En derecho tributario, no. Se hace lo que está establecido en la Constitución de acuerdo a sus principios, lo que está establecido en el Código Tributario y lo que está establecido en la ley del organismo judicial. Nada más. Aquí dice que la interpretación puede ser entendida entonces como aquella actividad cuya aplicación de diversos métodos permite el conocimiento de la norma jurídica que está contenida en un texto jurídico. O sea que la podemos interpretar. También significa extraer el significado de lo que quiere decir la ley. Esto es que es interpretar. Es cuando se busca o se quiere esclarecer, desentrañar su sentido. Significa también investigar lo que quiere decir la ley. Eso significa interpretar. Desde tiempos remotos, la interpretación de las leyes tributarias es un asunto que ha provocado muchas controversias. Es decir, que desde aquellos tiempos existían dificultades y aún en la actualidad no se ha llegado a un acuerdo sobre el sistema que se debe elegir. De esa cuenta encontramos datos como el senador Romano Modestino creó respecto de leyes fiscales dos principios fundamentales. El principio indubio contra fisco, que quiere decir que no errónea, que interpreta leyes fiscales en contra del fisco. ¿Qué quiere decir erróneo? Que no se podían equivocar, que deberían de interpretarse las leyes fiscales tal y como estaban establecidas y que no podía equivocarse y vamos a interponer o hacer ver otro párrafo, no. Tenía que ser de acuerdo a lo que se estaba establecido en la norma sin equivocarse. En contra del anterior principio se planteó el principio indubio pro fisco, que significa las leyes se deben de interpretar a favor del fisco.
En la actualidad, la doctrina moderna plantea una tercera posición, que tiene como punto de partida que las normas tributarias se interpretan con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, tomando en cuenta fundamentalmente la armonía que debe existir entre los intereses del fisco y el deber del contribuyente. Aquí no norma la analogía, sino que lo que se debe interpretar dice que es la armonía, que tanto que beneficia al Estado como beneficia a los contribuyentes, pero nunca ir en contra de la normativa establecida ni interpretarla de acuerdo a nuestros intereses, sino que tiene que ser siempre a lo establecido en la norma jurídica. Las leyes fiscales, como todas las leyes, deben de ser interpretadas para su correcta aplicación, al caso concreto de que se trate, sobre todo si se presenta el problema de una deficiente formulario lingüística o técnico. Ante este problema corresponde al intérprete de la ley, que puede ser un magistrado, un juez, un funcionario, un trabajador administrativo, un consultor, un estudiante, etc. Atribuir a la norma su significación correcta. Quien interpreta la ley debe de con frecuencia cumplir el silencio de la misma o corregir su fórmula poco feliz. O sea que definitivamente los magistrados, los jueces, un trabajador, un estudiante en materia tributaria tiene que interpretar como está establecido en la ley, ya sea que nos guste o no nos guste. Partiendo del punto que la ley es una voluntad cuya finalidad es satisfacer una necesidad jurídica. Su interpretación no puede ser más que dar esa voluntad una manifestación de aplicación. La interpretación supone la investigación de lo que el legislador ha querido decir y ha dicho efectivamente en una particular regla de derecho. Los principales métodos de interpretación en materia fiscal que conocen son el restrictivo, el escrito o literal y el analógico. Nos vamos a quedar ahí y mañana, el jueves, vamos a terminar de ver la interpretación y también vamos a analizar, o sea, yo voy a preguntarles, yo mañana empiezo a revisar los fallos de la Corte, su análisis, y espero también tengan a la mano esos fallos porque los vamos a analizar, porque también van a ser parte del examen que vamos a tener el 12 de agosto. Entonces nos quedamos ahí, descansan ustedes un rato y yo también para iniciar a las 7:30 con el otro periodo. Feliz noche y nos vemos el jueves, primero Dios. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Buenas noches, Víctor. Feliz noche. Nacheli. Feliz noche, don Ever.